Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron a este webinar organizado por el Hospital Clínica Bíblica. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez y soy parte del Departamento de Comunicación y estamos muy contentos porque hoy vamos a hablar de un tema de mucho interés por parte de nuestros pacientes. Y qué mejor que de la mano de la doctora Ana Paula Robledo. Ella es nutricionista funcional y health coach. Muchísimas gracias, doctora, por el tiempito que nos regala esta mañana para hablar de gota, de sus causas y este manejo nutricional tan importante. Bienvenida. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias a todos que están, ya sea en su trabajo, en su casa, o manejando inclusive, y viéndonos acá para aprender un poco más de este padecimiento. Así es, nada más recordarle a todos los asistentes que pueden ir escribiendo sus consultas, sus dudas en la plataforma que tenemos aquí en este GoToWebinar, y al final de la exposición de la doctora vamos a estar escogiendo algunos de ellos para abarcar un poquito más toda la información. Yo voy a quitar mi cámara para que ustedes puedan ver solamente a la doctora, pero aquí voy a estar por cualquier consultita. Muchas gracias. Listo. Ay, perdón, ya aquí me salté. Bien, vamos a hablar entonces hoy sobre una enfermedad conocida. Se escucha mucho la palabra gota, sin embargo, a veces se piensa que esto es algo de hace mucho tiempo y que no pasa, o que es algo mucho como de hombres muy específicamente. Entonces, hoy vamos a hablar sobre las causas y su manejo nutricional. Entonces, para comprender un poquitito qué es esta parte de esta enfermedad que se le dice gota asociada al ácido úrico. La gota como tal es una enfermedad que se informa por el mismo paciente, ¿verdad? Y se calcula más o menos en un 3% de la población. Ciertamente los hombres tienden a padecerla más, pero las mujeres también las padecen. Y menos de irse erradicando, más bien ha ido aumentando en las últimas décadas. Esto ha atribuido más a la epidemia cada vez mayor, atribuible a toda la parte de obesidad e hipertensión, porque esto va a estar muy asociado con el desarrollo de ácido úrico, sobre todo, no necesariamente porque una persona sea obesa. Una persona puede tener un bajo peso o un peso normal y aún así tener un nivel alto de ácido úrico. Lo que pasa es que muchas veces hay alimentos que vamos a ver mucho con alimentos refinados, ciertos tipos de carnes y todos que van a estar asociados y que van a estar entonces también asociados en el desarrollo de la patología de la obesidad. Se genera entonces una inflamación articular en las articulaciones, que esta puede ser aguda en un solo momento o ya crónica, que se va padeciendo y la persona va teniendo crisis cada cierto tiempo. Y esto se genera por la presencia de cristales de ácido úrico dentro de la articulación. Entonces, primero nosotros podemos ver niveles de ácido úrico elevados en sangre, pero ya la gota como tal se genera cuando estos niveles de ácido úrico pasan a las articulaciones o al tejido blando. Son como unos cristales que se van formando. El ácido úrico, la forma química es cristalosa, y estos cristales actúan entonces como un cuerpo extraño, que es lo que va a desarrollar la activación de todos los mecanismos celulares y la liberación de sustancias químicas, que son las que generan la inflamación. Es un dolor agudísimo, un dolor súper, súper fuerte. Cuando esto se genera, entonces, se le llama ya la hiperuricemia, que esos son los niveles altos de ácido úrico en sangre. Y es importante, ¿verdad?, destacar que no todos van a desarrollar gota. Sin embargo, cuanto más alto es el ácido úrico en sangre, mayor es la posibilidad de desarrollar un tipo de artritis secundaria a esta, que a eso es a lo que se le conoce como gota, es un tipo de artritis. Entonces, esa hiperuricemia lo que significa es que es una elevación de ácido úrico en sangre. ¿Por qué ocurre? Puede ser por un aumento en la producción del mismo ácido úrico, pero esto es lo menos frecuente. Esto se genera usualmente en personas que tienen defectos congénitos en las enzimas del metabolismo del ácido úrico. El metabolismo nos referimos a cómo se va degradando este. En leucemia también nos puede ocurrir porque hay una destrucción masiva de células, o cuando sí existe un ayuno prolongado, porque la persona tiene que utilizar de forma masiva las proteínas del cuerpo para producir nuevamente fuentes de azúcares. Entonces, no va a ser como por un día de que yo no comí, ¿verdad?, que me salté por alguna razón o por alguna dieta, 24 horas de ayuno o algo así. Tal vez no me lo va a generar, pero sí un ayuno mucho más frecuente o constantemente hacerlo puede ser que me lo genere. Sin embargo, esto es lo menos probable. Lo más probable es que haya una disminución
en la capacidad del riñón para eliminar el ácido úrico. Esto ocurre hasta el 90% del tiempo. ¿Por qué? Puede ser ya sea por un defecto congénito a nivel renal. Esto hace que haya una menor excreción del ácido úrico en la orina. Eso aumenta la concentración en sangre. Ahí es donde nos mandan el examen de orina en 24 horas. Si la persona no tiene la capacidad de eliminar esta toxina, el ácido úrico como tal, que se genera por cierto metabolismo de alimentos y no lo puede eliminar, entonces lo empieza a acumular en la sangre. Hay algunos fármacos que lo van a generar, por ejemplo, los diuréticos, aspirina en bajas dosis lo puede generar y no quiere decir que sea malo. Estos medicamentos se dan por razones muy particulares, ¿verdad? Y por padecimientos o enfermedades donde se necesitan. Pero es importante tener en cuenta que estos fármacos también me lo pueden generar por aquello de que yo esté en diuréticos y además tenga gota. O que yo utilice, por ejemplo, la aspirinita y además tenga gota, para hablar algunas otras opciones con mi médico también. Se genera también por una ingesta frecuente de alcohol, básicamente por el que el alcohol también es un diurético, por el ayuno prolongado también nuevamente, o por una insuficiencia renal, que mi riñón ya no esté siendo capaz de depurar. El riñón es como un coladorcito en el cuerpo y él es el que le empieza a depurar todas las sustancias tóxicas o a convertirlas en sustancias menos tóxicas para poderlas eliminar por la orina. Si yo tengo insuficiencia renal, puede hacer que tenga problemas para eliminar el ácido úrico, se empieza a concentrar en la sangre y de ahí pasa a las articulaciones. ¿Cuál es la sintomatología? Bueno, una de las más típicas es la podagra. Usualmente así es como empieza o es el debut, la primera vez que hay uno de estos dolores que es fuertísimo, usualmente ocurre en el dedo grueso del pie, en el dedito gordo del pie. Este es un dolor sumamente fuerte, usualmente ocurre en la noche, que casualmente muchas personas les ocurre en la noche y es un dolor muy, muy, muy fuerte. Discúlpenme un segundito. Ok, este es un dolor bastante fuerte que puede estar ocurriendo en el dedo gordo. También se puede dar en el talón, se puede dar también en el tobillo, en el empeine o en cualquiera de estas articulaciones. En cualquier articulación del cuerpo, pero es muy común que se dé en la parte del dedito grueso del pie. Esto entonces, como es un cuerpo extraño, ya todo el ácido úrico, esos cristales pasan a tejidos blandos, genera inflamación porque es un cuerpo extraño y eso genera limitación de movimiento, puede generar también fiebre, escalofríos o fatiga. Usualmente va a ocurrir durante la noche y estas crisis se hacen más frecuentes hasta desarrollar ya una gota crónica, donde se encuentran ya depósitos de ácido úrico en forma de nódulos, se ponen duritos, se pueden palpar, se pueden sentir en las piernas, por ejemplo, o en el tejido subcutáneo de articulaciones. Generan también deformaciones de los dedos o también de los dedos de los pies, los pueden generar deformaciones. Se pueden también llegar a depositar en los riñones y esto entonces me puede llevar a una insuficiencia crónica porque va endureciendo el tejido y lo hace menos capaz de poder depurar todo esto. Ok, ¿cómo se hace el diagnóstico? Primero se puede hacer un análisis de líquido sinovial, por ejemplo, cuando se acumulan articulaciones, se puede extraer y hacer el análisis, se hacen orinas de 24 horas. En crisis agudas puede parecer un nivel normal de ácido úrico en sangre y eso no quiere decir necesariamente que está bien, sino que todo lo que estaba acumulado en sangre ya pasó al tejido. Entonces, en una crisis aguda, medir el nivel de ácido úrico tal vez no nos vaya a dar mucha información. Se puede hacer también ultrasonido, rayos X, perfiles hepáticos para saber cómo están las enzimas hepáticas trabajando en niveles de ácidos grasos esenciales. Todo esto me va a llevar a un diagnóstico correcto de la gota. ¿Cómo es el tratamiento? Entonces, en el tratamiento vamos a hablar de que es un trabajo de estilo de vida y esto es algo muy favorable porque no es un padecimiento o algo que sea encadenante de ninguna forma o que yo no lo pueda controlar. Yo tengo mucho potencial para controlar la ocurrencia y para controlar también el dolor. Podemos hablar de pérdida de peso si es necesario. Como decía, la obesidad es uno de los factores de riesgo, pero no todas las personas obesas van a tener gota. También hay personas delgadas. Entonces, si la persona tiene un buen peso, es mejor no enfocarse aquí. Si la persona ya tiene un nivel marcado de sobrepeso, pues perder peso le va a ayudar a la sintomatología porque en todo caso,
disminuir inflamación en todo el cuerpo, va a disminuir también la parte de la ocurrencia y sobre todo el dolor. La correcta hidratación creo que es una de las cosas más importantes de trabajar, porque estamos hablando de una concentración en sangre. Si yo estoy bien hidratada y mi sangre tiene una buena cantidad de agua, yo voy a disolver, voy a diluir más estas sales de forma que no se concentren. Entonces, por eso el tema de evitar diuréticos acompañado de una correcta hidratación, mantenerme muy hidratado es muy importante. Y el ejercicio también como medida preventiva es importante por el movimiento y la hidratación de las articulaciones de pie, todo siempre me va a mantener esta parte muy trabajada. A nivel nutricional, específicamente vamos a hablar de restricción. Muy importante de bebidas alcohólicas, especialmente el vino tinto, tiende a ser uno de los que puede desencadenar mayor problema. Esto por ser diuréticos, pero también ciertos ingredientes que tienen en el vino tinto va a ser más específico de descartar o de generar algún tipo de dolor. Cafés o tés cafeinados como el té verde, el té chai, el té negro, todos estos tés que sí tienen cafeína van a afectarme porque son diuréticos, de la misma forma bebidas energéticas como las que podemos encontrar, Max Energy, Rooster, todas estas que son más en la parte energética porque también contienen diuréticos. Se habla de una restricción de alimentos altos en purinas y aquí yo quisiera hacer una distinción. Cuando nosotros hablamos de una enfermedad renal, antes nosotros procurábamos, en nutrición se manejaba, limitar las proteínas porque es de las cosas que más hace trabajar el riñón. Sin embargo, lo que se ha visto es que si uno limita muchísimo la proteína, entonces la persona puede afectar o aumentar causas de muerte por cualquiera de las causas, sobre todo en adultos mayores, porque donde vamos perdiendo el consumo de proteínas, también vamos perdiendo formación de masa muscular en el cuerpo. Y si no hay suficiente masa muscular, eso se va a asociar justamente a estas causas de muerte, a debilidad en la persona, a que haya más probabilidad de que la persona esté encamada o con baja movilidad, baja nivel de energía y limitamos mucho la ingesta de varios nutrientes. Entonces, se restringen los alimentos altos en purinas solamente evitando el exceso. Si estamos en una crisis aguda, pues ahí sí, en buena hora nosotros podemos tener una mayor cantidad, tener una menor, o sea, realmente quitarlo por completo, lo que son las carnes o estos alimentos altos en purinas, pero si nosotros estamos, si ya pasamos esa crisis, podemos trabajarlo. ¿A qué me refiero? En las purinas vamos a estar mucho en las carnes de todo tipo, pollo, carnes de res, cerdo, vaca, todo, pero en especial están muy presentes en las vísceras. Sobre todo esto hay personas que tienen mayor cantidad de consumo, ya sea culturalmente, que coman, por ejemplo, los intestinos, hígado, corazón, todo esto, pero también anchoas, sardinas, mariscos, el pollo, corazón de pollo, hígado, paté, todas estas cosas. Entonces, si nosotros estamos en una crisis aguda, las quitamos todas. Vamos a una dieta idealmente vegana, muy alta en vegetales, ¿verdad? Y más bien baja en todo este tipo. Pero si estamos en un mantenimiento, si la crisis ya pasó, entonces lo que tratamos es de evitar el exceso, de por ejemplo decir, ok, vísceras no las consumimos y carnes rojas tal vez llevar lo máximo 2 veces a la semana en porciones de 100 gramos, 90 a 100 gramos 2 veces a la semana. Y las demás vamos trabajando más bien, puede ser en pescados blancos, ¿verdad? O también en pollo, pero en cantidades más chiquitas, versus el consumir 180, 250 gramos de carnes rojas constantemente. Aquí rescato mucho nuestra dieta, la dieta autóctona del costarricense, que siempre hemos consumido carne, siempre hemos consumido proteínas, pero en cantidades muy chiquitas. Por ejemplo, nosotros no tenemos culturalmente la costumbre de consumir grandes trozos de carnes, como decir las parrilladas, que conocemos más de poblaciones nórdicas o poblaciones del sur, ¿verdad? Como el típico asado, que ahora vemos más en la población costarricense porque vamos copiando otras tradiciones. El costarricense siempre ha comido carne, pero ha sido una carne que es más sudada y una carne más acompañada de vegetales, con una gran cantidad de nutrientes a través de hierbas, de hojas verdes, de vegetales acuosos, por ejemplo, con todos los picadillos. En Costa Rica siempre se ha consumido la carne de esa forma. Entonces, cuando se consume un picadillo de papaya, de raíces, de chayote, con brócoli,
con por ejemplo, de vainica, zanahoria, todos estos que nosotros consumimos. Cuando nosotros consumimos picadillos, en general la porción no me eleva más de 30, 60 gramos un picadillo que lleve muchísima carne, pero en general no pasa más de 30 gramos. Entonces estos vale la pena seguirlos consumiendo porque los picadillos tienen muy poca cantidad de carne, poca cantidad de grasa. En general buscamos que no sean muy grasosos, que no tengan manteca, que no tengan este tipo de aceites, sino que sean más sudados. Y ahí sí vale mucho la pena mantenerlos. Inclusive una olla de carne, en general, pensando en una porción estándar de alguna soda de un restaurante, me va a servir porciones de 30, 60 gramos. Estos vale la pena sostenerlos. Lo que queremos es evitar es ese típico como asado, ese trozo grande de carne, ¿verdad? Que ya así va a ser algún potencial muy fuerte en la persona. Hay carnes que son muy saludables, por ejemplo las sardinas, uno busca recomendarlas mucho, pero en estas personas cuando tenemos un ataque de gota vamos a tenerlas un poco restringidas. Grasas trans y saturadas, vamos a explicar aquí cuál es cada una de ellas. La grasa trans es una grasa sintética, es una grasa que se crea en laboratorio, no es natural. Y por eso tiene el nombre trans. La grasa saturada sí es natural, es una grasa que es usualmente sólida a temperatura ambiente. Aquí hablamos sobre todo en grasas saturadas, vamos a tener las grasas de las carnes, en su mayoría son saturadas, cuando vemos como ese gordito en la carne, ¿verdad? Quitarle como todo lo que podamos de las partes blancas que se le forman al pollo y todo, esas son grasas saturadas. De grasas vegetales, las mayorías no son saturadas, a excepción del aceite de coco, que sí es saturado, pero es un aceite con muchas propiedades benéficas. Lo que hacemos es restringir el consumo. Entonces, quitemos, porque a veces en nutrición se dan muchos preconceptos de si es bueno, si es malo, lo consumo, y si es bueno, lo consumo en exceso, y si es malo, lo quito completamente. Tratemos de llegar a un balance. En un aceite de coco, por ejemplo, que es saturado, lo que queremos es no pasar de una cucharadita al día, y eso me mantiene un nivel de grasas saturadas que el cuerpo sí necesita, de la mejor calidad posible, pero quitamos la grasa saturada dañina, que es la grasa sobre todo de las carnes. La grasa trans se genera en laboratorio. ¿Dónde nosotros la vamos a ver? Usualmente en todo lo que está empacado. La grasa trans es la típica de las margarinas, en galletas, en reposterías, todos estos como reposterías que venden empacadas, las coberturas de, por ejemplo, de un helado, la cobertura, digamos, de chocolate, rellenos de galletas que tengan, todo eso lleva grasa trans. ¿Qué pasa? Que a nivel bioquímico, las grasas trans son riquísimas de manejar en laboratorio porque tienen mucha sostenibilidad, el producto va a saber, se va a conservar igual, no se va a derretir, no le pasa nada, se sostienen mucho, entonces son muy ricas de trabajar a nivel industrial, pero son muy dañinas a nivel de salud. La grasa trans tiende a elevar el colesterol dañino y disminuye el colesterol bueno del cuerpo, el que nos ayuda a limpiar el colesterol del cuerpo. La grasa saturada realmente no me genera este doble efecto. La saturada lo que hace sobre todo es aumentar el colesterol dañino, pero no afecta, no interviene con el colesterol saludable del cuerpo. Entonces, en grasa trans lo que queremos es disminuir la mayor cantidad que podemos de cosas de paquetes, de cosas que tengan, de paquetes y de cosas que vengan con relleno. Si consumimos alguna galleta que sea como las galletas sin relleno, valga la redundancia, por ejemplo, una galleta María, una galleta soda, las salmas, este tipo de galletas de arroz inflado, pero no las coberturas. Y en las grasas saturadas, quitando la mayoría de estas carnes, limpiándolas. También es muy importante los alimentos fritos y las margarinas. Las margarinas, la mayoría de ellas están elaboradas con grasa trans. Y aquí yo quiero despertar un poco la conciencia. En términos de etiquetado, yo puedo poner que el producto es libre de grasa trans, porque en términos de legislación, a mí me permiten tener una cierta cantidad de grasas trans. Entonces, si yo paso esa legislación, por porción, decir que en una cucharadita de margarina no tengo reportada la cantidad de grasas trans para que yo lo tenga que poner en etiqueta. Pero si nosotros en clara conciencia sabemos que al final del mes nos vamos a terminar de consumir ese paquete de margarina o ese paquete de galletas o el paquete, ¿verdad? O la caja de helados. Entonces, al final de cuentas, sí me lo consumo. Que no tenga que ser a un término legal, reportable en la etiqueta, no quiere decir que el alimento no lo tenga. Y aquí es donde a mí me interesa mucho crear ese conocimiento en la persona para que podamos tomar decisiones empoderadas con respecto a nuestra alimentación.
Disminuir entonces el consumo de alimentos procesados y regresar más a lo natural, regresar a los alimentos que ya crecen tal cual, que pueden ser que tengan más grasas, pero que no me van a generar daño, como un aceite de oliva, un aguacate, ¿verdad? Inclusive comerme el coco, el agua de pipa como una merienda está bien. Tienen grasas, el cuerpo no le va a pasar nada por cantidades limitadas de estas, pero sí si excedemos en la parte procesada. También es muy importante porque en el tratamiento con gotas se habla mucho de las carnes y las proteínas, pero genera tremendo daño en términos de inflamación el consumo de carbohidratos refinados. Entonces, nuevamente, por carbohidratos refinados me refiero a todo lo que viene a partir de un polvo, de una harina de trigo, de una harina de maíz, no importa si es harina de arroz, esto no tiene que ver en si tiene o no tiene gluten, esto me refiero a ese pulverizado. Esas harinas refinadas disparan la insulina en el cuerpo, afectando la obesidad, afectando los niveles de insulina y afectando también en la parte inflamatoria en el cuerpo, porque el azúcar es sumamente inflamatorio. El azúcar es una toxina para el cuerpo. Y nuevamente para generar estas elecciones, que hemos crecido con azúcar. Sí, no, la hemos tenido hace mucho tiempo, pero en realidad el azúcar viene desde hace poquito tiempo en forma evolutiva en el ser humano. No estaba presente hace más de unos 500, 700 años. En realidad estaba presente y lo usaban muy poquitas poblaciones, personas más de otros accesos, ¿verdad? Económicos, no en la mayoría de la población. Y en nosotros, costarricenses, centroamericanos, con mucho menos razón. Esto se usaba mucho más en Europa, en otros continentes, luego pasa al continente americano, entra más en la parte del sur y ya hasta hace poquitos que se empieza a utilizar por nosotros. Se utilizaba para aromatizar platillos, para agradar ciertos platillos, pero no en grandes cantidades. El consumo que nosotros estamos teniendo hoy por hoy de azúcar es masivo, sobrepasa cualquier nivel que sea saludable para el cuerpo. Y aquí tenemos una dualidad. Socialmente se consume mucho y se espera que la persona lo consuma. Así que esto implica un poquito que la persona tenga que nadar contracorriente, porque ya nosotros hemos perdido la capacidad de discernir cuánto es saludable o cuánto es normal. Lo ideal es que una persona no consuma más de una cucharada medida de azúcar al día. Y solamente en un desayuno nosotros podemos pasar de 3 a 6 cucharadas de azúcar a través de un pastelillo que me compre en una panadería, de un jugo, de alguna cuestión de estas rellenas, uno de estos cafés que ahora tenemos acceso, ¿verdad? Antes siempre el tico consumió su café negro, ahora tenemos estos accesos con cafés, con malteadas, con leches, con espumas, con muchas cosas que esto aporta muchísimas harinas refinadas que son ese mismo azúcar, ese azúcar libre que va a afectar el contenido de mi sangre, va a afectar los niveles de inflamación del cuerpo. Entonces tenemos que hacer aquí un llamado a la conciencia de cuánto es mucho, porque ahorita socialmente para nosotros se nos hace muy común comernos un trozo de queque diario o comernos un dulce diario y eso viene a ser mucho en comparación a lo que nosotros tenemos la tolerancia de nuestro propio cuerpo. ¿Ok? Vamos a ver la parte de suplementos y nutracéuticos. Esto es aparte de las medicinas. Nosotros también podemos trabajar con ciertos suplementos que nunca reemplazan la comida. La comida y mis elecciones de hábitos son mis elecciones. Comida es comida y un suplemento es un suplemento. Siempre va a suplementar, como dice la palabra, algo que ya yo tengo de base en alimentación. Y los nutracéuticos son parte de alimentos que tienen poderes específicos o que tienen algún tipo de ingrediente muy importante o estudiado científicamente que me ayuda a trabajar algunos síntomas. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la bromelina. La bromelina es una enzima. Esta la podemos trabajar de 200 a 300 miligramos 3 veces al día. Viene en la piña, entonces también el consumo de piña, el consumo de papaya nos va a favorecer bastante. Consumo de omega 3, los costarricenses tenemos un acceso muy bajo al omega 3. Estos son aceites esenciales en los cuales si no los consumimos el cuerpo va deficiente y es un aceite el más importante para contrarrestar la inflamación en el cuerpo. Sin embargo, aquí dos cositas. Si la persona, y si aquí nos están viendo personas, por ejemplo, que viven en las costas, decir la gente de Limón, gente de Punta Arenas, algunas personas en Guanacaste que tengan mayor acceso a consumo de pescados, y si la persona está consumiendo pescado de 2 a 3 veces por semana, pescado de mar, no pescado de granja,
porque los omegas vienen en los pescados cuando son de mar. El omega se genera a partir de cuando el pescado come las algas y come el plancton que hay en el mar, no en las granjas. Ahí ya no tenemos ese acceso al omega. Si la persona tiene un buen consumo, no necesita suplementarse. Si la persona no lo consume, que lamentablemente, a pesar de ser un país que nos rodean 2 mares, el tico consume muy poquito pescado. Entonces ahí sí vale la pena suplementarnos de una forma típica, o sea, lo vamos a mantener. Estos son suplementos que quedan idealmente de por vida, idealmente en 1500 miligramos. Solamente yo aconsejo quitar el omega 3, porque como es un aceite que proviene de pescado, en crisis agudas hay que tener cuidado, porque puede tener un mayor contenido de purinas y ahí me puede afectar, pero en general vale la pena consumirlo. Vitamina C también por el aporte antiinflamatorio, podemos utilizar 500 miligramos al día hasta por 3 meses para ayudarnos en las crisis. Otros suplementos que han sido aprobados en su uso y que se han sido estudiados ampliamente, el uso de glucosamina, condroitina y también las vitaminas del complejo B. Cuando las personas disminuyen mucho el aporte de carnes, el complejo B es uno de los que más sufre. Entonces aquí vale la pena además suplementarlos. Como nutracéuticos, que son parte de estos alimentos, tenemos las cerezas. Solo que aquí se ha visto el estudio en el consumo de cerezas disminuye montones las crisis y disminuye la formación, la acumulación del ácido úrico en sangre. Sin embargo, el consumo es elevado. La idea es que sean unos 280 gramos 2 veces al día. O sea, es un montón. Estamos hablando de por lo menos una taza, 2 tazas al día de cerezas, y que al no ser un producto que se produzca en Costa Rica, tiende a ser carísimo y usualmente de temporada. Sin embargo, quiero ponerlo en conocimiento porque también tenemos ticos o costarricenses o personas que nos están viendo de otros lados del mundo donde tal vez este alimento sí sea frecuente, y porque también hay personas que tal vez a través, si tienen la oportunidad de hacer un viaje o algo así, pueden tener acceso a ciertos suplementos que lo que se utiliza son extractos de cereza en el suplemento para trabajarlo, y así lo he visto con algunos pacientes también. Entonces lo dejo aquí a la apertura de quienes tengan también este acceso o quienes quieran disfrutar y delegarse como un regalito de vez en cuando, comprarse un paquetito de estas cerezas que además son exquisitas. ¿Ok? Como pensamientos finales, entonces, yo quisiera darles aquí una motivación. Si la persona, si hoy usted nos está viendo y usted tiene gota o tiene el ácido úrico en sangre elevado, no pensar de esto como algo limitante, que es salado, porque me pasa a mí, otra cosa más, sino más bien empezar a ver en mi cuerpo lo que mi cuerpo me habla para yo poderlo transformar y motivarlo y llevarlo a algo mejor, darme como esa información. Yo siempre digo, mis síntomas son mi bendición, porque los síntomas los produce el cuerpo para darnos información. Es como esa comunicación del cuerpo. Los síntomas, el cuerpo puede tener una enfermedad sin síntomas, nada más yo llegar y literal morirme y no tener ningún síntoma. Pero el cuerpo me da estos síntomas y ahí yo puedo entonces tener acción y decir, mira, tengo un dolor aquí, tengo un dolor de panza, tengo un dolor de cabeza, mi cuerpo me está hablando, ¿qué hago? Esa información, esa comunicación fina con mi cuerpo, escucharlo más y ver más bien en esos síntomas una bendición para verlo como una oportunidad para construir un estilo de vida saludable, no como decir, qué lástima, ahora ya yo no puedo comer los trocitos de cerdo que tanto me gustan o los chicharrones, sino verlo como, hey, a partir de esto yo puedo además construir algo positivo, mejorar mi relación de familia, mejorar mi salud, no solamente mejora mi salud, mejora mi rendimiento, ya sea laboral, académico, mis pensamientos son también más claros, puedo envejecer con una mayor gracia. Aquí sabemos que hemos mejorado, Costa Rica tiene niveles de salud muy altos y podemos ayudar a las personas a vivir muchos años, pero que esos años sean de calidad solamente depende de usted, depende de la persona. Es envejecer con gracia, tener más vitalidad, mayor claridad mental, tener más energía, que no nos agarre la muerte sin un proyecto, algo siempre por hacer, tener esa actividad siempre. Los suplementos nutricionales favorecen también múltiples sistemas en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, algo como los omegas, no solamente me van a favorecer en el padecimiento de gota, me van a favorecer a nivel cardíaco, a nivel, si tengo diabetes, si tengo alguno de estos, me van a favorecer a sentirme menos inflamado, con más energía, con más facilidad de movimiento. Y todo esto también es importante nosotros no solamente pensar en qué cosas no puedo comer y qué cosas tengo que darle a mi cuerpo,
Si bien es cierto, nosotros vamos a trabajar siempre una terapia en la que yo pueda maximizar ejercicio, hidratación, vegetales, alimentos naturales, alimentos fuentes de nutrientes. Vamos a disminuir en bebidas diuréticas, disminuir alcohol, disminuir ciertos tipos de cortes de carne. Siempre es importante crear un ambiente de sanación, esa mentalidad positiva, mantener la capacidad de asombro, decir, mira, ¿hace cuánto yo no me como, por ejemplo, una ensalada nueva? Yo nunca he probado el col de Bruselas o las acelgas o los berros, ¿cómo los puedo preparar? Esa capacidad de asombro de los vegetales, de ir a una feria del agricultor, de preparar mis propios alimentos, de detenerme, de pausarme en esta sociedad que va cada vez más rápido, disfrutar, ¿verdad?, de estas nuevas elecciones, tomar espacios para también celebrarme todas esas nuevas decisiones a través de una tarde de canto, de un karaoke, de siempre mantener este ambiente de sanación y no solamente verlo como un plan estricto de corto plazo, sino mantener acciones que me ayuden a verlo a largo plazo, a construirlo y a sentirme feliz en ese proceso. Disfrutar de ese proceso es una parte importantísima del poder mantenerlo y de no echar para atrás. Pues bien, eso era parte de lo que tenía para presentarles el día de hoy a nivel un poco general sobre lo que es esta enfermedad. Quisiera saber si tienen alguna duda al respecto, algo en lo que les pueda colaborar. Muchas gracias, doctora. Súper interesante, súper completo. Eso le iba a decir que por mientras, para darle un tiempito a los asistentes de que puedan escribir las preguntas, recordarles dónde se ubica usted y contarles, ¿verdad?, el número, los contactos para que puedan estar cerquita suyo. Perfecto, yo estoy en la clínica bíblica, aquí me pueden encontrar en Torre Omega, en el 5º piso, en la extensión, digamos, al marcar el número de la clínica, la extensión mía sería la 6030, con eso pueden llamar y hablar directamente con alguno de mis asistentes o también vía WhatsApp a través del 8744-6666. En redes me pueden seguir en Facebook a través de Ana Paula Robledo, _nutrición funcional, o en Instagram como Ana Paula Robledo _health coach. Perfectísimo. También pueden llamar, ¿verdad?, al centro de contacto, que es el 2522.000, o sea, 1000, ¿verdad? 2522-1000, y ahí preguntan también por la doctora y ellos le transfieren la llamadita. Bueno, vamos a ver, dice, ya están entrando las preguntas, dice, muchísimas gracias por toda la información, muy completa, muy buena la charla, muchísimas gracias. Por aquí dice, que no escucho muy bien, ¿cuál es la diferencia entre suplementos y nutracéuticos? Usualmente en el suplemento se hace un extracto por ejemplo, vamos a ver, si yo tengo un suplemento, por ejemplo, yo lo puedo dar como una vitamina directamente, por ejemplo, dar una vitamina E o dar el complejo, digamos, de vitamina B12. Eso es un extracto directo donde yo doy la vitamina, un aislado puro. Versus un nutracéutico, por ejemplo, aquí podemos hablar, como lo decíamos, de las cerezas, que ya es un alimento que su consumo tiene cantidades muy elevadas de algún ingrediente. Por ejemplo, tenemos por ejemplo, goji berries es un tipo de bayas que son altísimas en antioxidantes, o el cacao, que es muy alto en antioxidantes. Entonces, yo no lo saco, no extraigo una parte, sino que todo el alimento como tal, el cacao, es el que ya está comprobado en que tiene niveles súper altos de algún antioxidante o de algún, qué sé yo, licopenos, de algún extracto en específico que va a ser bueno para alguna patología. Entonces, el nutracéutico es más como el alimento completo que tiene como un superfood, que tiene niveles muy elevados de algo positivo, y el suplemento ya es el extracto tal cual, como que yo saqué el licopeno directamente. Perfectísimo. Aquí hay un comentario muy positivo, dice, muchísimas gracias, la verdad me ayudó demasiado para comprender lo que me ha pasado. Ya he tenido tres crisis por altos niveles de ácido úrico, muchísimas gracias. Es un comentario de Kevin González, que dicha, que de hecho hay muchos, comentarios muy positivos. Por aquí dice, mi hijo come solo carnes rojas con cortes gruesos de exportación. ¿Esto es muy malo para su salud?
Depende, porque como decíamos, que vamos a ver, las carnes rojas y sobre todo exportación van a ser usualmente más inflamatorias, entonces va a generar mayor inflamación en el cuerpo. Pero si esta persona las está consumiendo con una gran cantidad de vegetales, de hojas verdes oscuros sobre todo, ahí el cuerpo empieza a hacer como ese equilibrio. Sería ideal que utilice más bien carnes de mayor calidad, por ejemplo, carnes de pastoreo, ¿verdad? Sería una mejor calidad, y utilizar más grasas naturales. Probablemente, quién sabe si él está en algún tipo de dieta tipo cetogénica en el que consume sobre todo carnes. Idealmente siempre hacer como, en el balance está la clave, ¿verdad? Más pescados y hacer un equilibrio entre todas estas. Las carnes rojas tienden a ser más inflamatorias y afectar más la parte cardiovascular. Entonces, si la persona es sana y no tiene ningún problema, hace buen ejercicio, se hidrata bien, tiene buen consumo de vegetales, no habría ningún problema. Si ya la persona, si su hijo tiene ácido úrico elevado en sangre, ahí sí hay un problema, porque acuérdense que no es por consumirla que yo voy a tener el ácido úrico. Yo puedo comer carnes toda la vida y nunca padecer de gota ni de ácido úrico alto en sangre. Tiene que haber que el cuerpo tenga una deficiencia en la capacidad de limpiar, de aclarar, de metabolizar este ácido úrico. Ya eso es más un factor genético. Entonces esto no necesariamente quiere decir que la dieta me lleva a ello, sino que también mi cuerpo va a tener algo de ahí. Puede ser mi cuerpo a nivel genético, puede ser algunos fármacos, pueden ser cosas de estilo de vida. Entonces sí sería bueno que él tenga, por ejemplo, acompañarlo en que consuma mayor cantidad de vegetales y sobre todo mantener una muy buena hidratación. Y las carnes idealmente que sean no tanto importadas, sino más bien carnes de pastoreo, que en nuestro país tiene mayor cantidad de este tipo de carnes, menos inflamatorias. Perfecto, por acá hay 3 consultas muy parecidas que dicen que qué se puede tomar una vez que ya esté teniendo una crisis, ¿verdad? Como para aliviar el dolor. En una crisis, ahí ya va más a la parte médica con respecto a desinflamatorios y fármacos para aliviar el dolor. Ahí lo que sí vale muchísimo la pena, que dicha que lo preguntan, vale muchísimo la pena, compresas frías, y yo creo que vamos a ver si por aquí lo tenía, pero no, compresas frías valen muchísimo la pena ponerse, eso ayuda mucho a aliviar el dolor, y vamos a utilizar algunos como tratamientos alternos. Si las personas utilizan aceites esenciales, por ejemplo, el aceite de frankincense, que es el incienso, o boswellia, es la planta tal cual, ese ayuda muchísimo a aliviar. Entonces, colocar un poco del aceite sobre el área afectada, siempre diluido con un poco, ya sea de aceite de oliva, ayuda muchísimo a aliviar también, a desinflamar, a trabajar ese dolor agudo. Compresas frías, y ahí es donde yo sí quitaría por ese momento. Tendría un poquito de recelo con los aceites, con los omegas, dependiendo de dónde viene, porque los omegas son un suplemento de mucho cuidado. Es un suplemento muy popular, lamentablemente tan popular que ahora se producen de muy mala calidad. En los suplementos de omega es uno de los suplementos donde uno tiene realmente que pagar por una buena calidad del suplemento y ver las fuentes de dónde vienen. Entonces van a ver algunos con mayores niveles de purinas o de metales pesados que pueden afectar una crisis aguda. Entonces, ahí sí haría como la esquivación de esa parte. Y en una crisis aguda, definitivamente trabajar muchísimo el consumo de vegetales, podemos meter más batidos verdes, más agua, una muy buena hidratación, agua de pipa, cosas que nos ayuden a mantener muy bueno el nivel de hidratación en el cuerpo. Son cosas que nos van a ayudar, no van a quitar el dolor, ni van a quitar totalmente la crisis. Para eso ya una crisis ocupamos más de una medicación más clínica, ¿verdad? Ya viene de la parte médica. Excelente, por aquí hay 2 con respecto al consumo del tomate y otro con respecto al consumo de los frijoles. Entonces sí puede hacer tal vez ahí como, ¿verdad? Un Sí. resumen. Esto es parte también, digamos, de los alimentos altos en purinas. Los más altos se los van a llevar las carnes, pero también frijoles, lentejas, arvejas, se han visto que tienen niveles más altos, tomate también, espinaca, espárragos, son de los alimentos que también van a estar un poquito más asociados. Que nuevamente, yo trato de no hacer mucho hincapié en este tipo de alimentos, justamente porque aunque tienen purinas, en un momento de crisis sí vale mucho la pena quitarlo, pero en general son alimentos sumamente saludables. Entonces trato de no hacer mucho hincapié porque estos alimentos, vamos a ver, hoy en día y en el tema de sobrepeso y manejo de todo esto, cuando a nosotros nos dicen, deje de comer harinas refinadas, todos lo sabemos, pero es muy difícil, ¿verdad? Limitarnos a veces a decir, no voy a comerme un queque, o no voy a comer pizza, o no voy a comer pan.
se nos hace muy difícil, justamente porque son alimentos altos en azúcares y el azúcar es una toxina y es adictiva, son alimentos adictivos y quitarlos cuesta mucho. Pero cuando yo le digo a un paciente, quite tomate, quite espinaca, quite frijoles, los quitamos rapidísimo porque no son adictivos. Entonces, somos muy prontos para quitar alimentos saludables, pero nos cuesta más quitar estos otros. Por eso yo no hago tanto hincapié en esta parte para no favorecer el más bien en vistas de mejorar o tomar una recomendación dietética, más bien empobrecer la dieta, quitando las cosas que algo de nutrientes me aportan. Y me quedo entonces siempre comiendo mis harinas refinadas y quito este otro tipo de alimentos. En general, si la persona ya lo está padeciendo de una forma más recurrente, ¿verdad? Como esta persona que ya ha hecho 3 crisis y todo, vale la pena reducir y nuevamente no buscamos como sancionar completamente un alimento, sino tal vez no un gallo pinto todos los días, ni frijoles todos los días, pero por lo menos 1 o 2 veces a la semana tener 1/4 de taza de unos garbanzos en una ensalada, de unos frijolitos blancos también en una ensalada o en un purecito como tipo un hummus, o podemos utilizar en un gallo pinto en una sopa negra, por ejemplo, 1 vez cada 15 días. No quitarlos perennemente, decir, tengo 3 años de no comerlos completamente, porque ahí es donde la dieta se me va empobreciendo y voy perdiendo nutrientes y a lo largo eso influye en la calidad de vida de la persona. Pero sí, todos estos tomates, espárragos, los repito, espinacas, todos estos sí valen la pena quitarlos en una crisis aguda. Excelente, y aquí ya para ir cerrando, dicen, a veces en las etiquetas, ¿verdad?, alimenticias, dice que no tiene grasas trans, pero realmente ¿cómo podemos saber que es cierto? Conociendo de dónde se generan las grasas trans. Entonces, por ejemplo, las grasas trans se van a generar en laboratorio. Cuando nosotros tenemos margarinas, por ejemplo, las margarinas vienen a partir de aceites. Por ejemplo, que yo tengo una margarina, la diferencia entre la margarina y la mantequilla es que la mantequilla viene de la grasa láctea, de la vaca, por decirlo así, mientras que la margarina viene de fuentes vegetales. Entonces, si yo tengo margarinas, usualmente para lograr que ellas sean duras a temperatura ambiente, un aceite de oliva, un aceite de maíz, todos estos son líquidos. Para lograr la margarina y que alcance este nivel de dureza es porque se hacen cambios en la bioquímica del aceite generando estas grasas trans. Entonces generan niveles, ¿verdad? En los cuales por porción, nuevamente en el etiquetado yo no lo tengo que usar. Yo aquí prefiero reducir la cantidad de estos para usar. ¿Dónde encuentro montones de margarina? En la repostería. Porque si ustedes han visto el precio del supermercado, ¿verdad? La mantequilla es mucho más costosa, es carísima en comparación a la margarina. Entonces, en pastelería, en bollería, la diferencia de cuando uno cocina algo en casa casero, decir que voy a hacer un queque con mantequilla, tiene un precio muy diferente muchas veces a un queque que yo me pueda comprar en alguna panadería y de ahí vamos degradándolo a supermercados grandes, a productos de paquetería que venden, ¿verdad? Y que uno sabe que si yo ese precio de ese queque, si yo lo hiciera en mi casa no me cuesta lo mismo. Si yo utilizo el azúcar tal cual, la mantequilla tal cual, por más dañino, lo que sea, tienen un precio. Cuando yo tengo productos de muy baja calidad, van a tener usualmente este tipo. Mantecas, margarinas, van a ser lo que van a utilizar, productos fritos, chips, por ejemplo, cosas que van a estar en estas frituras, mucho en la repostería, en queques, en pasteles, por ejemplo, qué sé yo, que un pastel de pollo, que un, ¿cómo se llaman estos? Como pastelitos estos que venden arreglados, ¿verdad? Como una empanada, cuestiones así. Todas estas cosas usualmente vienen con mayor cantidad de margarinas y estas no van a venir etiquetadas porque usualmente son hasta de consumo artesanal, pero en general lo que se utilizan son margarinas. En la casa lo que podemos es evitar, restringir un poco el consumo de estas y siempre fijarnos en la calidad de ellas, en la calidad del tipo de grasas, ¿verdad? Y los sellos. Hay sellos que se pagan para la calidad de estos que del todo no lo contienen, ¿verdad? Y hay otros que por porción no lo contienen. Entonces, aquí nos vamos mucho a las legislaciones. Lamentablemente en eso todavía nuestro país no es muy fuerte en la legislación de grasas trans. Entonces, ahí se pueden escoger un poquitito otros productos, pero en grandes rasgos va a ser así, tratar de evitar esa repostería de masa. Y por masa me refiero a la repostería del montón, la que no es casera, la que no es la que yo preparé en mi casa, conociendo mis ingredientes,
sino que yo voy y la pago en cualquier lugar, ¿verdad? En ventanillas, en cafeterías, en cuestiones así, ahí uno se va dando cuenta. A veces uno ya llega a ser como tan fino el gusto, digamos, de que la persona logra distinguir esto es margarina, esto es manteca, esto es mantequilla cuando consume un queque, pero eso ya va en el ir limpiando la calidad de los alimentos, seguir haciéndolos cada vez más puros. En general, tratar de quitar la mayoría de las cosas de paquetería, de galletas, de cositas de estas reposterías. Cuando uno ve estos quequitos, por ejemplo, empacados, que se mantienen suaves, que se mantienen, ¿verdad? Tú no sabes que si uno hace un queque en la casa, 2, 3 días ya va a estar durito. Cuando uno va y se compra estas reposterías y son estos quequitos que se parten y están súper suaves y vienen con rellenos y muy esponjosos, esos son producto de muchos aditivos químicos, entre ellos margarinas y otros aditivos, pero ahí es donde vamos limpiando la dieta. Perfecto, y por acá la última que tenemos ya para poder aclarárselas a todos. Dice entonces que entre el vino tinto y la cerveza, ¿cuál es menos mala, ¿verdad? Para consumir. Aquí podría decir que ninguna. En el caso de gota, ¿por qué? Porque las dos parten de una levadura y esto es algo que también va a afectar la gota, las dos son fermentos. Y cuando nosotros hablamos de purinas, las levaduras generan mucho ese fermento. De hecho, aquí vale la pena también recalcar el tema a veces como de panes y así, porque las levaduras van a tener mayor cantidad de fermento. La levadura es un organismo vivo también y también tiene mayor cantidad de purinas. En ese caso, a la persona que pregunta, casi que yo le recomendaría de vez en cuando y con moderación el guaro de Costa Rica. Aunque no lo crean, es de los mejorcitos que nosotros podemos consumir a muy bajo costo y es de los mejorcitos también en estos que podemos trabajar. De pronto un whisky, tequila, un trago, siempre tratando de no consumir más de uno. Si es una mujer, no más de 1 onza por semana y si no, eso acumula, no se acumulan. Y si es hombre, no más de 2 onzas por semana. Pero sí, cerveza y vino, los dos, por los dos partir de un fermento, la idea es consumirlo, no consumirlo si la persona tiene ácido úrico elevado, de lo que más le va a afectar. Excelente, doctora. Bueno, llegamos al final de este webinar y de verdad le agradecemos mucho el tiempito y por tomarse de verdad la molestia de contestar cada una de estas consultas que por dicha todos se van muy contentos, muy complacidos y con muchísima información. Poder aclarar, romper mitos, aclarar y empujarlos a tomar decisiones saludables una por una, que el proceso no se haga abrumador queriendo hacerlo todo en 20 días, sino tomar hoy una decisión y hoy, por ejemplo, retarlos a decir, me voy a medir cuánta agua consumo, de aquí analizar cuánta agua he consumido en el día, cuánto me hace falta para llegar a 2 litros y tratar de tener eso hoy. Si lo logramos hoy, repitámoslo mañana y vamos ya con un acceso, con una acción más para irnos acercando a esa salud que estamos buscando. Encantadísima, gracias Eli por tu apoyo y estoy a la orden para cualquier consulta, para cualquier cosa que quieran ahondar en su caso de forma individual. Así es, y también recordarles que este webinar se va a subir al canal de YouTube del Hospital Clínica Bíblica, ya ahora en la tardecita lo vamos a tener por ahí y también siempre lo publicamos de nuevo en redes sociales para que sea de mayor comodidad para todos. Así que mil gracias a todos los asistentes, muchas gracias de nuevo doctora y nos vemos en un próximo webinar. Gracias. Muchísimas gracias Eli, gracias a todos y que tengan muy bonito. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.